quiere decir que debo impuestos, ¿sí? La autoridad me solicita estos impuestos vía un juicio, un tribunal, y yo no podré presentar el amparo hasta que estemos, digamos, ya al final, pues, ¿no? Ya que la autoridad, por ejemplo, determinó que, bueno, sí debo esto, pero yo voy a poder presentar el amparo hasta que ya esté en un remate. ¿Esto qué quiere decir? Que hay juicios de créditos fiscales en donde grandes empresas deben bastante dinero y el gobierno no puede cobrar. ¿Por qué? Porque hay procesos en donde, digamos, los abogados pueden dilatarlo, ¿no? A veces creo que incluso Es lo Salinas, que te iba a decir, se ajá, me vino a la mente Salinas tiene inmediatamente. 20 años con juicios de créditos fiscales, pues que no Y han no podido paga, cobrarse, y ajá, no y no paga, pues. pagan, y precisamente porque en la misma ley, los procedimientos de la ley permiten que un juicio de amparo pueda durar tanto tiempo y mientras tenga una suspensión, pues el gobierno no puede cobrarle. Eso está Entonces, bien Pero también nos van interesante. a poder cobrar ujú, sin que nos podamos defender. O sea, si ujú, lo planteamos como Salinas, pues es como él es rico, ¿no? O sea, pero el problema es que eso nos va a pasar a los ciudadanos ujú, normales, que nos va a corretear el SAT ujú. sin darnos derecho hasta que ya nos estén rematando la casa, pues. Ujú. Sí, digo, al final de cuentas el amparo se puede presentar antes de que se sujete, antes de que se haga valer el remate, ¿no? Esto quiere Pero sin decir que el suspensión. momento procesal es anterior a ello. Creo que esto obviamente se ajusta mucho a la política que ha llevado la Cuarta Transformación de hacer los créditos, bueno, de realmente cobrar los créditos fiscales. Hemos visto que sí ha aumentado la recaudación, la eficiencia recaudatoria ha mejorado y creo que esto, digamos, es uno de los puntos Que sí, seguramente más álgidos ajá, ahí, que, ¿no? que en la práctica creo que va a cambiar mucho más la realidad. Bien. Hay que decirlo, los abogados que se dedican al fiscal, creo que es, digamos, una de las materias más desarrolladas que existen aquí en Ujú. México. Los abogados fiscalistas creo que son de los mejores abogados que en materia, sin agraviar a los civilistas y a los mercantilistas y a todos los demás, No, ¿no? no, no nos vamos a meter en Sí, terrenos ahí pero, espinosos. pero creo que sí ha habido bastante avance en, Sí. en materia de ese litigio, entonces creo que dentro de los postulantes pues iba a generar un fuerte debate. Claro, así Otras es. cosas, solamente para tocar otras dos Ajá. cosas que creo que son muy importantes. Está bien, el artículo 124 establece 60 días para emitir el fallo, por lo que obviamente se acortaría Y hay una el... obligación entonces para hacerlo más Ajá, rápido, y ¿no? hay una obligación para hacerlo más rápido. Y el Ujú. artículo 128 que este es, digamos, parte de los artículos reformados bastante pues debatibles, digamos, o que creo que se tienen que sujetar en algún momento a un parlamento abierto, que es el endurecimiento de los criterios para otorgar las suspensiones, ¿no? Ok. Que creo que esto valdría la pena no trabajarlo. De hecho, lo Sí. vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir platicando seguramente en las próximas mesas. El tema no queda aquí, el tema, pues, cada punto, pues, sí merece como un análisis mucho más profundo. Pero nos tenemos que ir a mensajes, son las 7:44, ya nos están apurando, que tenemos que cumplir con esto. Y regresamos con más aquí a Sonora Noticias AM. Sonora Noticias, AM. Volvemos. Radio Sonora. Domingos desde el 17 de agosto hasta el 5 de octubre en punto de las 6 de la tarde por nuestra señal. Surcando dunas y viento negro. Llegando a uno de los desiertos más biodiversos del mundo.
Radio Sonora, cubriendo el Alto Golfo en los municipios de Puerto Peñasco, 105.3 FM. Sonoita, 88.9 FM. San Luis, Río Colorado, 88.5 FM. Donde tú estás, Estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias, AM. Regresamos. Ahí vamos. Estamos hablando de otro tema, pero sí, Del fisco, del fisco. Una cosa nos lleva a la otra. Estamos hablando del SAT, pues. Sí, es que Sí, yo sí tengo mis muy preocupaciones. Les decía que con qué ojos divina tuerta vamos a poder resolver en 60 días un amparo cuando tenemos una fila de asuntos interminable de amparos viejos, ¿no? Y un poder judicial con Pues menos ese es gente. el reto, ¿eh? O sea, ese es el reto. Esos que están pendientes, sacarlos y en lo sucesivo, pues hacer que sea todo más, pues mucho mejor para la... Veremos. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que vamos a platicar ahorita, aprovechando que estamos acá con Janet y con Alejandro, algo que también ha dado muchísimo de qué hablar es este discurso de Donald Trump en la Asamblea de la ONU. Hay varios temas aquí, ¿no? Varios temas importantes. Ya sabemos que Trump no simpatiza con la ONU, que incluso todos estos apoyos de Estados Unidos a esta organización han ido disminuyendo. En su propia cara, pues fue y les dijo que eran, en pocas palabras, ineficientes, que no tienen esta facultad para acabar o intervenir con ciertos conflictos, de los que curiosamente, pues ellos también, Estados Unidos, pues son los protagonistas, pero bueno, es otro tema. Y por otro lado, pues también está esto de que hay ciertos intereses, también hay que decirlo, del propio Donald Trump en este tema. Pero bueno, empecemos, Alejandro, contigo. ¿Qué te pareció este discurso catalogado por algunos como un discurso incendiario, ¿no? Pero pues es Donald Trump también, ¿no? Cuéntanos. Sí, rescataría 4 puntos en particular sobre el discurso. Bueno, antes de eso, igual su prefacio creo que fue como lo caracteriza, ¿no? Muy poco profesional, diciendo que va a correr de las escaleras eléctricas. Bueno, que va a tener problemas el de las escaleras eléctricas y el del prompter, dado que al parecer no funcionó el prompter en su discurso. Que le molestó, ¿no? Sí, y creo que los 4 puntos versarían en lo siguiente. En primer lugar, hablar sobre que uno, con el que estoy de acuerdo, y 3, en el que estoy bastante en desacuerdo, creo que es difícil estar de acuerdo con Donald Trump, pero en este Pero caso... que estés en uno de acuerdo, Sí, está sí. interesante. En este caso estoy de acuerdo con él, en que las Naciones Unidas solo tienen palabras vacías, ¿no? Y que las cartas vacías no solucionan conflictos. Hemos visto que ante bastantes injusticias, como el caso de Palestina, la ONU básicamente no ha intervenido de ninguna forma, más que tal vez... pues ahí ciertos representantes de la organización pues han salido a brindar una carta o a dar un comunicado, pero en sí creo que al final de cuentas sí, yo lo catalogaría igualmente como palabras vacías. Al final de cuentas pues es un órgano que es deliberativo simplemente, ¿no? Pero creo que no ha tenido impacto en los últimos años en el carácter internacional, no ha podido ejercer presión en ningún tipo de conflicto y creo que sí se requiere de un tipo de acción por parte de los Estados miembros, ¿no? Más allá de reunirse y deliberar. En lo que sí estoy rotundamente en desacuerdo y que tiene que ver con una participación también que se tuvo por parte de Netanyahu. No sé si vieron el video en donde lo abuchean rotundamente y varios representantes de países miembros se salen de la sala. Es cuando dijo que reconocer a Palestina básicamente sería reconocer a Hamas, ¿no? Creo que aquí está pues rotundamente equivocado. Una cosa es el Estado palestino, lo que está sufriendo, las muertes que están existiendo, todo lo que podemos ver todas y todos nosotros que ha sucedido en el país. Y otra cosa es vincular al país de Palestina con Hamas como si fueran uno mismo, ¿no? Cuando son completamente distintos. Otra cosa que se escucharon los suspiros, ¿no? En cuanto lo dijo y que pues básicamente la Organización de las Naciones Unidas ha sido el mayor proponente sobre el combate al cambio climático, es cuando dijo que es el mayor engaño en el mundo, ¿no? Y que si no se alejan de este tipo de políticas, que los países van a fallar. Cuando la realidad es que obviamente hay
mucha evidencia científica que soporta el cambio climático. Las energías renovables obviamente son un gran motor económico en algunos países y creo que esto ha sido como uno de los grandes, que obviamente soportan ciertos intereses, ¿no? Con la industria la industria de los hidrocarburos, que Estados Unidos obviamente forma bastante parte y que tiene que ver también con lo que hemos platicado aquí sobre lo que está sucediendo también en Venezuela. Creo que no creo que lo piense realmente, sino que se ajusta a los intereses de los Estados Unidos y lo dice. Pues, pero decirlo en un foro que ha sido el mayor proponente de las políticas públicas en materia de mitigación, pues creo que es bastante atrevido, ¿no? Y por último, el tema de la migración, ¿no? Mencionó que no es sustentable ser políticamente correcto y no hacer nada en contra de la migración ilegal. Entonces, aquí creo que los países, digamos, no me gusta la categoría de decir los países primermundistas, los países desarrollados, tienen bastante responsabilidad sobre lo que ha estado sucediendo en materia de desplazamientos forzados. Obviamente, si un país entra a otro país a hacer guerra y hay desplazamientos forzados, como ha sucedido en distintos como olas migratorias hacia ciertos países europeos, pues también creo que hay cierta corresponsabilidad, ¿no? En lo que está sucediendo. Controlar la migración o evitar la migración en un mundo en donde hay un flujo de capitales en todos los países de forma, digamos, pues que es el día al día, es ilimitada, pues controlar esto creo que es básicamente imposible. Creo que tenemos que llegar a un momento de cooperación en donde se reduzca la migración, pero por cuestiones, pues digamos, no sé si decirlo naturales, ¿no? Pero de colaboración con todos los países para que exista un bienestar compartido. Y pues controlar la migración vía la fuerza, como se ha estado haciendo en los Estados Unidos, creo que nunca va a solucionar nada porque, digamos, es un factor que va a seguir sucediendo y pues la solución no es evitarlo a la fuerza, sino cooperando. Ok, muy bien, Janet. A ver, cuéntanos, ¿tú cómo viste Pues, este discurso de Donald Trump? Histriónico inicia con un silencio más largo que el de Nodal, ¿no? Así de, dura sus 30 segundos, sonríe a la cámara y luego empieza. Creo que fue un discurso provocador en sí mismo. Él dice Bien. que merece el Premio Nobel de la Paz. Que No eso, sé si lo híjole, merece, pero al final cumple con sus objetivos de provocar a quien le escucha. Creo que yo sí estoy de acuerdo en algunas cosas bajo ciertos matices. Es un momento crítico para la ONU, pero la ONU en sentido abstracto, pues esa es la coordinación de todos los países. O sea, es todo y nada la ONU. No hay algo tangible como, ¿no? Ujú. Eh, entonces tiene que ver con este debilitamiento de la coordinación mundial entre los líderes de los distintos países. Y que Creo impacta en que, eso, ¿no? Y que impacta, por pues. supuesto, entonces no podemos ver una organización de las Naciones Unidas que sea sólida y que tenga capacidad de incidir verdaderamente en los conflictos si los propios países no reconocen un liderazgo en esa organización que ellos mismos propiciaron y ellos mismos integran, ¿no? Creo que hubo manifestaciones que no son nada nuevo de las posturas políticas que tiene cada país. En el cambio climático entiendo el punto desde el que se dice, porque al final es quienes asumen la responsabilidad de un mundo que comparte el aire. Entonces, mientras siga habiendo países como China que no se comprometan con la agenda y que sigan industrializándose y que sigan aumentando su generación de emisiones, pues no hay un incentivo para el resto de los países para que todos cumplan, porque al final es como yo hago un sacrificio económico para que tú sigas produciendo, ¿no? Entonces entiendo el punto comercial. Obviamente el mundo está sufriendo un impacto porque nosotros lo habitamos de una manera irresponsable, pero más que eso creo que es importante ver la forma en la que se están aliando los países. Bukele, que tampoco estoy completamente de acuerdo con sus posturas, pero ha dado resultados a base del sacrificio de muchísimos derechos humanos. Bukele es el del Salvador, es el que tiene la cárcel más grande del Sí, sí, mundo y sí. te mete a la cárcel sin preguntar. Ojalá la desaparición del Nayib amparo no nos Bukele. lleve a eso, ¿no? Pero bueno. Bukele también es como, oye, que es necesario que vengamos a esta asamblea, ¿cuántos millones cuesta organizar ese tipo de asambleas cuando podemos ya actualizar el modelo? Creo que es un momento en el que la ONU se tiene que replantear.
obviamente no sería lo ideal que desapareciera, es necesaria más que nunca la coordinación entre los países, pero es necesario abrir el diálogo y el debate hacia cuál sería un nuevo modelo en el que los países no sientan las pérdidas, sino incentivos para hacer pactos comunes y avanzar en favor del bienestar del mundo, pues. Y que el Entonces, compromiso sea generalizado también, ¿no? y En que las sea- agendas y demás. y que sea congruente con las agendas públicas. Al menos Ajá. yo reconozco en el presidente de Estados Unidos que lo que dice luego lo cumple y es lo que hace en su país, ¿no? Ujú. Porque también ver discursos muy vacíos a favor de la paz, todo el mundo se manifiesta a favor de la paz porque es fácil manifestarte a favor de la paz, Ujú. pero Lo ojalá que difícil esas es llevarlo a la agendas, práctica. y Latinoamérica es uno de los países en donde eso De las pues regiones. suele Ajá, estar sí. solamente en los discursos. Ok, y ganará Donald Trump el premio Nobel de la Paz, porque Por luego supuesto que no. se puede nominar él mismo, Bueno, ahorita quién sabe, porque también tenemos que reconocer que los ha amenazado y los países han cedido a esas amenazas. Entonces, Bueno. no, capaz si lo nombran y nos No, sorprende. no, capaz se nomina él. Y los demás lo Porque votan. según yo sí se puede nominar. Pues, Y los demás entonces, lo votan, porque al final es como todos están enojados con sus aranceles, pero lo acceden, ¿no? Entonces Qué está cosa, ganando ¿no? el juego que está imponiendo. Qué cosa, qué bárbaro. Pues muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, un placer tenerles y un gusto tenerles por acá, Janet, Alejandro. Que tengan un excelente fin de semana. La Igualmente. próxima Igualmente, semana Nere. esperemos tener por acá mesa de análisis. Por lo pronto, pues nos vamos con este minuto de entretenimiento con Flavio Valencia. Sonora Noticias, AM. Volvemos.